Saludos cordiales a las personas que puedan estar viendo este material. Es un placer comentarles a ustedes sobre algunas investigaciones, algunas búsquedas que he hecho en torno a este fenómeno. Vamos a partir con algunas preguntas. Bueno, ¿qué es innovar o crear en radio? ¿Dónde es posible que ustedes crean que se pueda crear o renovar en la forma, en el contenido o en el diseño epistémico y económico de la misma radio? Vamos a partir inicialmente del menosprecio que a veces recibe la radio por la ausencia que generalmente se le da en las críticas, en las revistas, en los espacios de socialización, sobre todo en la función que tiene un programa para socializar los símbolos de la cultura artística de un país. La cultura radial, que tiene en cuenta tanto el programa, los públicos y sobre todo las mediaciones que se suceden entre ambos procesos, ha carecido de estudios, y en este sentido hay veces que poco importa la ingeniosidad de un programa o de un sonido, sino la transmisión ininterrumpida de un espacio. Y aquí entonces tenemos que preocuparnos. Todavía en Cuba, salvo algunas excepciones, no quisiera generalizar, existe, vamos a llamarle, un modelo generalista de radio en la mayoría de las emisoras del país. ¿A qué me refiero con un modelo generalista? Casi todas las emisoras comienzan el día con una revista informativa matutina, ya les decía, comienza el día. Después vienen como especies de unas revistas donde puede entrar cualquier cosa. En el medio, a mitad de mañana, generalmente hay una tira dramática, hay espacios grabados cercanos al mediodía, hay programas juveniles, programas de alto impacto. A la 1 de la tarde, la mayoría de las estaciones de Cuba se enlazan con Radio Rebelde para transmitir el noticiero nacional de radio. En la tarde, a la 1:30 o a las 2 de la tarde, hay otras revistas informativas, otras revistas culturales que se extienden toda la tarde hasta las 3, a las 4, a las 5, más o menos. Final de la tarde es común encontrarnos el noticiero estelar de la planta, luego suceden noticieros deportivos, y en la noche son muy comunes entonces las discotecas, los programas musicales, algunos especializados, algunos programas del recuerdo y los programas de autoayuda o de reflexión que se enlazan con la madrugada hasta el día siguiente. Grosso modo, esto sucede en la mayoría de nuestras emisoras. Ahora bien, estos programas, siguiendo la línea de la creación y de la innovación, estos programas que puedan estar más cercanos a lo que pudiéramos llamar canon, no, a mi juicio, no deben ser calificados completamente de incorrectos, porque para renovarlos, para saber si en la parrilla de programación un programa no funciona o no cumple su objetivo, hay que saber específicamente si funciona o no. Bueno, la palabra griega canon designa una caña larga que era utilizada para medir longitudes. De ahí que hasta nuestros días haya llegado como regla o como norma. Antes de cambiar el ABC en un programa, puede ser de radio o puede ser también de televisión, primero es imprescindible conocer si cumple con el canon establecido. Es decir, para saber si estamos en presencia de un buen espacio y, sobre todo, para no descubrir el agua fría o no hacer supuestos experimentos de ignorantes. En materia audiovisual, y aquí ya también estoy pensando tanto en la radio como en la televisión, canon no siempre significa radio mal hecha. ¿A qué me estoy refiriendo? Porque estos programas más conservadores tienen funciones específicas que aún cumplen y que satisfacen las necesidades informativas, recreativas, culturales y sobre todo simbólicas de una comunidad de oyentes. Pongo el ejemplo de un programa muy canónico, de un programa quizás muy conservador y de un programa muy tradicional, los espacios de música mexicana en las emisoras. Parece que son imposibles de quitarlos.
Es inexplicable el gusto que tiene la población cubana por la cultura mexicana, por la música mexicana, sobre todo en las comunidades rurales de nuestra provincia y de nuestro país. La música mexicana tiene un arraigo muy fuerte. Si usted elimina el espacio mexicano de la emisora, posiblemente va a tener problemas. Y el espacio mexicano lo único que tiene simplemente es que transmitir música mexicana. Y pareciera un arma de doble filo, porque si usted quita ese espacio de la parrilla diciendo que ya es un espacio canónico, que es algo tradicional, que no es experimental, que no cumple, quizás entonces pudiera restarse un grupo de oyentes que siguen su estación, que siguen su planta radial. En este sentido, las banderas que algunos realizadores izan de creatividad, de innovación, a mi juicio no son más que un rescate de la calidad y de la superación que necesita un programa. Por eso reitero, antes de crear, antes de innovar, antes de decir, bueno, esto no sirve, hay que saber si cumple el canon, hay que saber si el espacio todavía cumple las funciones para las cuales fue creado y entonces determinar en qué medida, en qué punto, en qué momento necesita una actualización, que es otra cosa. Nuestra radio comparte funciones políticas, funciones didácticas, funciones lúdicas, pero en algún momento, en alguna medida, se ha confundido popularidad con populismo y sobre todo algunos realizadores le hacen el culto al número de oyentes. Ejemplo concreto, hay algunos realizadores que se jactan diciendo mi programa es el más popular porque se complacen todos los gustos, se habla poco y se pone mucha música. Y tengo muchísimas llamadas constantemente al espacio. Y bueno, en este sentido, todavía hoy nos encontramos en nuestro país estaciones municipales, provinciales, que hacen el tradicional y consabido y gastado concurso musical donde el número de oyentes que llama a la cabina de radio o se comunica por WhatsApp con el locutor decide con quién va a ser el mini concierto. Y esto a mi juicio sí es una manera de recrear y de alimentar formas cursis, formas kitsch de realización, que son las que debemos apartar. Parafraseando al investigador Desiderio Navarro, y lo voy a citar, la radio como institución social ha financiado y distribuido la actividad de creadores kitsch y sobre todo ha dado prestigio público a obras kitsch. No es que los oyentes estén equivocados, no es que no se deban complacer todos los gustos, no es que usted no deba optar por contar con más audiencia. Lo que pasa es que las audiencias no son las que tienen que determinar exactamente el curso del programa, la dramaturgia del espacio. Usted no puede tener un espacio en función de un saludo de un oyente, porque ya ahí estamos perdiendo la esencia misma del programa y el objetivo con el cual fue creado y la naturaleza para las cuales estamos hablando y para las cuales estamos haciendo un programa, una realización. Aunque a mi juicio es necesaria la innovación, la creatividad y digamos la experimentación en un programa y un espacio radial dados, también hay que preocuparse sobremanera por la actualización de la radio cubana. Y actualización, como dije anteriormente, no es desechar todo lo que hemos hecho. Actualización es reinventarse en el contexto actual y con los nuevos escenarios para los cuales estamos trabajando y para los cuales estamos transmitiendo. Si no nos reinventamos, si la radio no se reinventa a sí misma, entonces seguirá siendo menospreciada, seguirá siendo comparada como la hermana pequeña de la televisión y en alguna medida carecerá de importancia. Entonces, esa reinvención supone trabajar con los públicos actuales, saber para quiénes estamos trabajando, saber cuál es la finalidad de un espacio, el resultado de un discurso informativo, sacar los programas del espacio reducido de una cabina y llevarlo a las comunidades.
Claro, aquí es necesaria obligatoriamente la producción, porque sin producción usted no puede sacar el espacio y convocar a una comunidad de personas y decirles, bueno, vamos a hacer el espacio en esta comunidad y vamos a transmitirlo de aquí y vamos a cambiar realmente la estructura para entonces buscar una actualización. Actualización también pasa por la desprofesionalización que a veces recibe el medio. Otro voto de actualidad está en la defensa de los valores, de las tradiciones, de las rutinas productivas que se suceden en la emisora, de su promesa de beneficio, de su eslogan, de su imagen corporativa, de la forma en que puede captar nuevos oyentes. Hay veces que es muy fácil entrar y sobre todo es muy fácil sostener el clásico discurso que ya estamos acostumbrados, al cual ya estamos acostumbrados y discurso que en algunas ocasiones está siendo ya gastado. Esa reinvención de la radio, esa actualización supone buscar nuevos públicos, supone reinventarse, supone buscar nuevas formas de comunicación, supone apostar por los estudios de las audiencias, saber para quiénes estamos transmitiendo y cuál es el resultado final de nuestro discurso. La radio, justamente por adaptarse, es un bastión muy fuerte para hablarles a las personas, para luchar contra la pseudocultura, para luchar contra el mal gusto, contra estéticas que se contraponen contra el diseño social de este país, de lo que persigue la revolución desde el 59. La radio, justamente por eso, es una forma ideal para hablarles a las personas, para, siguiendo a Eduardo Galeano, eliminar la globalización, la bobalización, aludiendo a él, de la sociedad de consumo. Y bueno, hasta aquí este pequeño acercamiento. Son ideas que han sido escritas, que han sido debatidas. Lo más importante es que podamos revisarnos por dentro, podamos intercambiar y espero que estas ideas al menos les puedan dar otras formas de pensar, les revuelvan el pensamiento para seguir apostando por un discurso renovado, por un discurso actualizado, pero sobre todo por un discurso contextualizado en el momento en que nos encontramos. Muchas gracias por todo.